Topos, filtraciones. Mientras se sienta Iván Carrino vamos a hablar del dólar. ¿Qué pasa con el dólar? Topos, filtraciones y acusaciones cruzadas. ¿Qué pasa con la Procuración del Tesoro? ¿Qué pasó con el juicio de YPF? El juicio al Estado Nacional a partir de la causa YPF. Rubén. Gravísimo. Yo te diría que es uno de los eventos más graves que se han registrado en la historia argentina. Porque básicamente de lo que estamos hablando, para que la gente entienda, es que en el equipo de los abogados del Estado, los que cuidan el patrimonio del Estado, que eso es la Procuración del Tesoro, aparece una denuncia y ya está avanzando el gobierno con una purga adentro, porque ya hay noticias sobre eso, de filtración de datos. ¿A quién? A Burford, al fondo que nos está ejecutando, esa deuda que se generó después de la privatización, con haber dejado afuera al Grupo Petersen, y que lleva a la jueza primero a dar la orden de entregarle más de la mitad de YPF a ese grupo. Bueno, los datos de la ejecución, la acusación dice que los datos de esa ejecución o parte de la información al grupo de abogados que ejecuta la Argentina salió de adentro del propio equipo de los abogados del país. ¿Ya empezó la purga? Porque hoy hay un comunicado que dicen que van a echar no sé a cuánto, pero es una reestructuración. Te la pintan como una reestructuración interna para ahorrar plata. La motosierra en la Procuración sería. El gobierno dice que hay una reestructuración, que la reestructuración tiene que ver con el gasto y con la eficiencia, pero se da el mismo día, a la misma hora y en el mismo momento están saliendo entre 60 y 70 telegramas de despido adentro del mismo lugar de donde está la denuncia y donde el propio actual procurador de Tesoro, que tenés la foto, ahí está llevando adelante la investigación. Y fuente del propio gobierno generaron el dato, digamos, de la purga que inició el procurador. Me da la sensación que están respondiendo a alguna acusación interna. No sé, hay muchas internas que se están jugando dentro de la Libertad Avanza y dentro del gobierno. Lo primero que se dijo es, no, es el procurador, como dice allí, la investigación la encargó el propio procurador para saber quién fue el topo infiel. Hoy nos decía... Y hoy un ratito antes de que salga este comunicado, ¿sabe dónde estaba el procurador? ¿Dónde? Entrando a Casa Rosada para darle el punto final a este comunicado que, entre otras cosas, dice puesta en marcha inmediata de estas desvinculaciones. Inmediata es la palabra que usa. Claro, y las desvinculaciones en carácter de ¿qué? ¿A quiénes están sacando? ¿Solamente porque sobraba esa gente? Recordemos que la Procuración del Tesoro, hoy lo decías vos, Rubén, es una de las instituciones, digamos, ha permanecido a lo largo, es un grupo de abogados que defienden los intereses del Estado, que como que se mantenía, lo charlaba con Nico a eso. Ha sido la élite. Claro, la élite que además se mantenía más allá de los gobiernos, hasta que llegó Carlos Zanini un día, ¿no? El kirchnerismo lo puso a Zanini y arruinó todo, porque ya empezaron a tratar de, me acuerdo, ¿no? Zanini en la Procuración del Tesoro lo que quería tapar era que le vayan a encontrar los rastros del choreo, de la corrupción, de la megacorrupción kirchnerista en el resto del mundo, ¿no? Y empezó a urdir y a meterle mano a la Procuración del Tesoro. El tema es que pasó, hoy nos decía Sebastián Maril, pasó por 4 gobiernos el juicio a YPF. O sea, ¿quiénes fueron respondiendo a qué gobierno o quedaron allí en capas geológicas de otros gobiernos? ¿Del gobierno de Cristina? ¿Del gobierno de Macri? ¿Del gobierno de Alberto? ¿O actualmente el gobierno de Milei? ¿Quién filtró información? A Burford. ¿Qué información? ¿Que le pueda haber servido para qué? ¿Para ganar el caso? Bueno, lo cierto es que por ahora el gobierno está planteando, ¿qué dice? Que va a achicar la planta de Procuración del Tesoro, que la va a hacer más eficiente. De 6 a 4 direcciones nacionales, por ejemplo, que va a disolver la escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Esto es para fortalecer lo que es la abogacía pública. Y que quede solamente también una parte para la difusión de la doctrina jurídica de la Procuración del Tesoro. Lo meto, voy a hablar de otro tema, pero te meto, Iván. ¿Cómo te va, Iván? Buenas noches. YPF es como un mega caso, es como un punto Aleph para ver corrupción, mala gestión, ¿no? Incapacidad del Estado. Sí, ¿no? ineficiencia propia de la gestión estatal también, corrupción.
Falta de transparencia, poca institucionalidad. Falta de seguridad jurídica. Pero la expropiación fue una barbaridad. Pero nos quedamos mucho con estos temas, che, lo jurídico, mirá el juez. Pero también la primero es, fuiste y expropiaste una empresa porque se te ocurrió. Exactamente. Digamos, era una empresa privada, ahí se violó porque la seguridad se jurídica, te ocurrió y de la ocurrió. manera que la quisiste hacer. Porque después teníamos a Kicillof jactándose de violar el propio estatuto de YPF. Y a un sector al que habías complicado vos mismo con inflación y controles de precios. Porque al sector petrolero en Argentina, el de distribución del combustible, vos lo habías reventado poniéndole alto nivel de inflación. Acordate de Néstor Kirchner 2004 diciendo que YPF era ya venimos y eso termina en entonces YPF no invierte, mirá lo malo que son los españoles, vamos a expropiar. Todo mal, digamos, arrancamos de cero. O sea que esa historia la recordamos días atrás, cuando salió estas novedades, y nos acordábamos exactamente. Nos acordamos de la avaricia que tenía, esa pulsión que tenía Néstor Kirchner por las cajas fuertes y por tener una petrolera estatal, ¿no? Él ansiaba ser Chávez o Lula. Claro. Él quería tener su PDVSA o su Petrobras. Entonces, listo, tenía que hacerlo de alguna manera. Y ahí es donde metieron, ¿no? Empezó con el socio argentino, ahí los puso contra las cuerdas con las políticas energéticas, los puso contra las cuerdas a los de Repsol. No por defender a Repsol, que por supuesto, que después terminaron llenándolo de billetes, ¿no? Porque lo que hizo Kicillof es, los queremos, son unos, pero le llenaron la cara de billetes. De bonos. 6.000 millones de dólares. 6.000 millones de dólares en bonos. Que Repsol se dio vuelta y lo liquidó en el mercado. Y el cerebro detrás de toda esa estrategia de nacionalización, de expropiación después y de defender al Estado argentino, está la figura de Zanini detrás. Esto que mencionaba Rubén. Bueno, en todo eso estuvo siempre detrás Zanini. Digo, sin marcar nada. Siempre dijimos, y durante el gobierno de Alberto, que el kirchnerismo te dice, no, nosotros no participamos. No participaron no sé de qué, porque las cajas... En las cajas durante el gobierno de Alberto Fernández había todas cabezas kirchneristas y de la Cámpora. Y también en un lugar tan clave como la Procuración. Y de hecho, no estoy acusando ni diciendo nada, pero una de las reestructuraciones más amplias que se hizo y de incorporación de personal en la Procuración fue durante la gestión de Zanini. Por eso digo. Y toda la administración pública hoy, que es algo que... Pablo, esto es algo que se le criticó mucho en su momento cuando empezó a armar el gobierno Javier Milei. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno. Toda la administración pública hoy está colonizada por funcionarios del kirchnerismo. Todavía hoy. Aduana, hola, ¿qué tal? Estaba, por lo menos, no sé ahora, ¿no? Y el propio gobierno te lo dice. Que las cosas que pasan por una interna ¿no? Que quedaron allí soldados de... el gobierno sospecha ¿de quién? ¿De los topos kirchneristas que se pueden haber quedado? Y esta es la sospecha principal que hay. No podemos hacer ninguna acusación porque está en investigación. No, ¿qué sospecha el gobierno? Lo que sospecha el gobierno es eso. Lo que sospecha es, insisto, si esto es cierto, es gravísimo. No estamos hablando de, che, bueno, a alguien se le escupó un tiene que haber denuncia penal. Gatito. Tiene que haber denuncia penal. Es gravísimo. Son abogados del Estado. Sí. Es la razón última de la defensa del Estado, la Procuración. E insisto, durante años, yo sé que hay muchos que se enojan, hasta que llegó el kirchnerismo era casi impoluta la Procuración. Llegaban los mejores nada más. Acá me dice un tipo que conoce esto, conoce al dedillo, me dice un tipo muy, muy importante, me dice, si hubo filtración y se puede comprobar daños, que lo presente el gobierno en la Corte de Presca, a ver si sacamos algo positivo. ¿No? Bueno, claro. Digo, porque para que no sea, solamente saldo interno. Che, vamos a hacer una purga porque descubrimos que tenemos topos kirchneristas que todavía están en la Procuración del Tesoro, por más que sean profesionales, abogados, expertos en cuestiones del Estado, y se quede ahí la cosa, ¿no? Porque lo que está en juego ni más ni menos que es el litigio. Y con la buena de hoy, que yo no sé si alcanza, veremos. Hoy me decía Sebastián Maril, hay que ver lo que dice la Corte de Apelación en los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, como amicus curiae del Estado argentino, diciéndole a la jueza, espere, ¿cómo que Argentina le tiene que entregar el 51% de las acciones al Fondo Burford, ¿no? Exactamente, porque básicamente era la señal que estaba esperando el gobierno, la participación de Donald Trump.
Y de alguna manera, pero también, en la teoría de este tema también es razonable lo que plantea Estados Unidos, ¿eh? Bueno, Lucre, ¿qué pasó con Toto Caputo anoche? Bueno, el ministro de Economía salió a dar explicaciones, le pidieron explicaciones en la red social Twitter por la licitación que se llevó a cabo en el día de hoy, donde el Ministerio de Economía, el gobierno, logró captar cerca de 4,7 billones de pesos, en particular por el desarme de las LEFIs, las letras fiscales, que el gobierno, producto de eso y la liquidez de pesos que había generado en el mercado, tuvo que llevar a cabo la licitación de hoy. La explicación que da el ministro de Economía, Luis Caputo, en este tuit es que es los propios bancos quienes la pidieron a esta licitación. Bien, y después no se animaron. Más o menos así. Iván, ¿me explicase esto? A ver, hoy lo charlábamos. Sí. A ver, lo bajemos un poquito. Sí. Hay términos técnicos. Y Lucrecia es muy rigurosa, el tema de las LEFIs. A ver, ¿hoy prendió la mayor aspiradora de pesos posible el gobierno? ¿Rubén? Hoy prendió una aspiradora, ayer prendió una y hoy hay otra. Sí. Una gigantesca aspiradora, te diría. ¿Por qué? El gobierno, leí un tuit de Furiacia ahí que dice, porque hay que sacar el excedente monetario. Claro. La diferencia que hay es, la aspiradora que prendió hoy es del Tesoro, digamos, el motor lo tiene el Tesoro porque es el Tesoro saliendo a hacer colocaciones. Compró. Lo anunciaron el lunes, fuera de agenda. Lo anunciaron el lunes y salió. Y al mismo tiempo el Tesoro, con fondos que tiene en el Banco Central, salió a comprar dólares. Creo, ahí está, que es lo que está diciendo Hay Furias. ¿Me lo explicás, Iván? Sí, a ver, no sé desde cuándo, pero a ver, ¿qué es la LEFI? Es lo que vino a reemplazar la LELIQ reemplazó la LEBAC. ¿Qué son las LEBAC? Son títulos de deuda que el Banco Central ofrecía para quitar pesos de la calle. Hasta ahí como el origen de la película. Entonces quedaban unas LEFI y eran unos 10 billones de pesos que eran deuda. Sí. Uno tiene deuda, bueno, se va pagando la deuda y eso no está en la calle, no presiona sobre el dólar, no presiona sobre los precios. ¿Deuda de quién? ¿Con quién? Bueno, ahora estaba en cabeza del Tesoro. La tenía que pagar el Tesoro, pero la operaba y la vendía, la compraba y la vendía el Banco Central. Pero el que finalmente tenía que pagarla si vencía era el Tesoro. Por algún motivo que se me perdió, no lo registro, el Tesoro dice, bueno, vamos a eliminar las LEFI. Y vamos a canjearlas por otros títulos, pero en realidad no quedó claro si es que querían canjearlas o querían dejar liquidez en la calle con la expectativa de que esa liquidez iba a generar un mayor crédito para la economía real, digamos, ¿no? Sí, no. Bueno, no. Lo que generó es un peligro terrible que se vaya al dólar. Bueno, ahí está. Exacto. Entonces, de repente, eso no ocurrió, aparecieron como muchas dudas. Y esos pesos, bueno, efectivamente, bajaron muchas tasas. Digo, Caputo dice eso, y es verdad. La tasa corta de algo llamado caución se derrumbó, porque claro, sobran pesos, y entonces, ¿qué haces con esos pesos? Bueno, lo prestás, y entonces yo lo presto, y de repente hay excedente de liquidez, baja la tasa. Claro, pero si de repente baja mucho la tasa, entonces vos estás esperando, che, ¿compro dólares o no? Bueno, si la tasa es 30 no compro, pero si la tasa es 15... No, en televisión yo sé que vos sabés mejor, ya sos un hombre de televisión. Todo esto, me perdí la inflación, ¿dónde queda en todos estos movimientos? Al final es parte de lo mismo. Si sobran los pesos, baja la tasa, sube el dólar, también sube la inflación. Okay. Pero la parte más sencilla es, los pesos estaban en las LEFI. Si no está más la LEFI y nada reemplaza eso, están los pesos en la calle. Se van a comprar dólares, autos, vasos y arroz. O sea, va a haber más inflación. Frente a ese riesgo, el gobierno, el Tesoro sale a colocar una deuda para que esa deuda que era LEFI ahora sea LECAP o otro tipo de LEFI. Pero la tasa con la cual el gobierno toma esta nueva deuda... Mucho más alta, pero bueno, porque ya se te disparó, entre comillas, de tampoco 14 a 36, un poquito el dólar. ¿no? Claro. No, de 14 a 36 no. Habría que compararla con el 30 y pico que estaba antes de que se armaran, con el 40 y pico de hoy. Pero debería ser algo transitorio. Bueno, a ver, subo mucho la tasa, controlo, se aquietan las expectativas de evaluación. Cierro con esto. Esta es la volatilidad de la que hablaba Caputo ahí en ese off de Fantino, que preelectoral, todo esto, esta presión es preelectoral. Yo creo que hay que poner todo en un contexto más amplio, ¿sí? O sea, si nosotros vemos lo que está pasando a nivel financiero en Argentina, Argentina es el único país, hasta hace 3-4 días que vi el dato, en donde está creciendo el riesgo país, mientras que en toda la región cae. Entonces, y eso viene desde el inicio del año. Y viene desde el inicio del año porque Argentina va a un año electoral. Las acciones están 27% abajo en dólares. El año pasado subieron más de 100%. Entonces el año pasado, fiesta en Argentina, expectativa, todo bien. Y este año, pará porque hay elecciones. Entonces, en ese contexto, es normal
que haya un... Lo raro es que no hubiera un recalentamiento del dólar. Entonces, bueno, sí, tenemos un pequeño recalentamiento del dólar, normal. Gracias, Capo Iván, como siempre. Atención, se viene Nicolás Wiñaski, me lo anticipó hoy a las 5 de la tarde, no sé, me dijo, tengo una bomba para Wi-Fi y para el pase. Así que en unos minutos no te muevas de ahí, porque la información que trae es heavy. Tiene 2 o 3 bombas, pero hay